Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa mañana. Lo primero que queremos hacer el día de hoy es darle gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Más de 700 suscriptores que han estado haciendo presencia allí con nosotros, dando like, compartiendo nuestras transmisiones, tanto en vivo como aquellas que están programadas para ser transmitidas en directo. Y quiero exhortarte que si no te has suscrito a nuestro canal, pues puedas hacerlo en este momento y compartir este canal con otros hermanos y con otros grupos a fin de que podamos expandir el reino de los cielos en esta tierra y llevar una palabra de salvación, una palabra de vida a todos los corazones necesitados. Así que sería para nosotros un placer formar parte de tu grupo selecto de suscripciones allí en tu grupo de YouTube. Así que te agradeceríamos esto en gran manera y esperamos contar con tu apoyo. El día de hoy queremos ministrar nuestras vidas bajo el tema ¿por qué hemos cambiado? Y la palabra de Dios que queremos leer está en el capítulo 2 de Filipenses a la altura del verso 30. Dice aquí la palabra de Dios: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, para siempre y por siempre. Aquí vemos al apóstol Pablo hablando de una de las personas, de los colaboradores que estaban sirviendo juntamente con él. Su nombre era Epafrodito, y Epafrodito era un habitante de Filipo que estuvo allí atendiendo al apóstol Pablo en las necesidades que el apóstol Pablo tuvo cuando estuvo preso y ayudándole en el ministerio en todo el tiempo que de alguna manera, ¿verdad?, Pablo tuvo contacto con este hombre, y este hombre estuvo constantemente asistiendo al apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo aquí que él estuvo al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque estando en ese ministerio de servicio para con el apóstol Pablo, de asistir al apóstol Pablo, enfermó allí donde estaba Pablo en Roma, y por poco y muere este siervo de Jesucristo por causa de la obra. Y yo me pregunto el día de hoy, ¿por qué hemos cambiado? Y dirá usted, pastor, ¿cómo así? ¿Por qué hemos cambiado? Sí, porque hemos cambiado la predicación del evangelio verdadero a un evangelio hoy totalmente sin fuerza, un evangelio sin poder, sin autoridad. Sobre todo un evangelio que no tiene don de vocación de servicio, no tiene vocación de servicio. Y ese evangelio que estamos predicando tan vacío es un evangelio que no te lleva a la cruz de Cristo. Es un evangelio que lamentablemente no causa cambio en el corazón de aquellos que lo escuchan. ¿Por qué? Porque viene vacío, no viene con una ejemplificación viva y humana de que aquello que se está predicando es una realidad. ¿Y por qué hemos cambiado? Hemos cambiado porque la palabra de Dios ha salido de los altares para implantar nuestra propia palabra. Ya no vemos a un Esteban que estuvo dispuesto a morir apedreado por causa del evangelio de Cristo. Ya no vemos a un Jacobo que fue decapitado por la causa de Cristo. No vemos a un Pedro que, según cuenta la narración extrabíblica, vemos que estuvo dispuesto a ser crucificado por la causa de Cristo. No vemos a estos hombres y mujeres que fueron expuestos en el Coliseo romano por su fe cristiana y por su devoción y lealtad y fidelidad al maestro. Ya no vemos esta clase de creyentes. Los creyentes de este tiempo son creyentes de cristal, como diríamos nosotros ahora, bendito sea el Señor, parte de una generación de cristal que si el pastor le corrige o le pone en disciplina se van de la iglesia, dejan de asistir, que si el pastor le llama la atención por su bien, dejan automáticamente de creer en la palabra y de asistir porque no tienen una fe fundamentada en el sacrificio, no hay una vida de cruz en su caminar con Dios. Y el Señor nos habla claramente y nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El mismo Jesús estuvo dispuesto a padecer la cruz del Calvario y cada uno de los vituperios para marcar nuestra vida de ejemplos, mis hermanos, de un ejemplo vivo. Jesús no vino y nos dijo: hagan esto, sin estar dispuesto a hacerlo. Él marcó el camino de lo que nosotros debíamos hacer. Por eso hay uno de los evangelios que dice que cuando se conducían a Galilea, Jesús iba delante de ellos. ¿Por qué iba delante de ellos? Porque Él trazaba el camino por el cual sus discípulos debían seguir. Y el camino del discípulo de Jesucristo es precisamente un camino de muerte, un camino de autonegación. Por eso el apóstol Pablo, vemos a Pablo que, siendo un erudito, siendo un hombre grande en cuanto a la ley se refería, vino a ser menos que nada para aquellos fariseos y legalistas de aquel tiempo, y quienes le persiguieron luego por su fe en Jesucristo. Y él estuvo dispuesto a renunciar a todas y cada una de las cosas que había alcanzado humanamente y tenerlas por basura por causa de la obra de Cristo. Lamentablemente ya no tenemos esa clase de cristianos en este tiempo, no tenemos cristianos sacrificados, y si los hay, son muy pocos los cristianos que están dispuestos a morir por la verdad de Cristo, porque el evangelio
ha sido tergiversado, ha sido manipulado, ha sido amañado, ha sido acondicionado para tener una generación o una iglesia llena de personas que no se van a ir al cielo, porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio de sacrificio. Y como decía en días pasados, la invitación principal que Jesús te hace viene marcada con una cruz. Y el que no esté dispuesto a llevar esa cruz no puede lamentablemente ser un siervo o un discípulo de Jesús, porque Él dio el ejemplo y tomó su cruz y siguió con su cruz hasta el Gólgota, hasta ser crucificado. Y es la invitación que Jesús nos hace. Y yo me pregunto, ¿por qué hemos cambiado? Si el mandato de Jesús es el sacrificio, si la vocación al servicio cristiano es el sacrificio, es el dejar de servirme a mí para servir a otro, como hizo Epafrodito y como hicieron cada uno de los siervos de Jesús y de los discípulos de Jesús, con tal de que el evangelio se expandiera y alcanzar a las almas perdidas. Y no importa, ni escatimaron esfuerzos, ni tampoco les importó lo que tuvieran que gastar o invertir para que el evangelio fuera expandido, porque Cristo debía y debe ser conocido para que la humanidad tenga la oportunidad de ser salva por el poder de la palabra de Dios. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón y hacerte la pregunta una vez más: ¿por qué hemos cambiado? Amén.